Amigos del Búho, bienvenidos a otro segmento en esta cobertura especial del Hey Festival. Estamos ahora con Joseph Zárate. Él participa como ponente en una mesa en la que va a hablar sobre las historias que cuenta en este libro, Guerras del Interior. Joseph es periodista, pero escritor ahora más que todo. Ha recibido muchos premios, el premio Gabriel García Márquez en 2018, el premio Ortega y Gasset en 2016, el premio nacional Page 2015 de periodismo ambiental. Ha sido subeditor de las revistas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde y tiene varias publicaciones a su corta edad. Bienvenido, Joseph, a Arequipa, al Hey Festival. Muchas gracias por insinuar que soy joven todavía. Gracias. Muy bien. Bueno, hablemos de estas historias. Nosotros en Arequipa, como en el resto del Perú, Sí. tenemos un reclamo pendiente siempre respecto a Lima y a la narrativa, no solamente en temas de ficción, en el periodismo, la producción de contenidos en general, Claro. centralizada, ¿no? Cuando tú titulas tu libro como Guerras del Interior, es porque entiendes también que hay una especie de separación y que no se oyen estas voces desde el interior de lo que está pasando. Sí, cuando yo le coloqué ese título, ¿no? Digamos, intenté ser lo más preciso posible, ¿no? La primera palabra, ¿no? Guerras, obviamente tiene que ver con conflictos, con luchas, ¿verdad? Pero creo que la tercera palabra, interior, remite a varios niveles de significado, ¿no? El primero tiene que ver con el interior del país, ¿no? O sea, conflictos que ocurren en el interior del país y que la gente de la ciudad normalmente no se preocupa en conocer, en comprender, ¿no? Conflictos que ocurren, digamos, por decir un término más arguediano, ¿no? En el Perú profundo, ¿no? En el interior, las montañas, las selvas. Que incluso el Estado los ignora. Así es. ¿No? Hay un segundo nivel que tiene que ver con el interior de la Tierra, ¿no? Físicamente, entonces tú imagínate el planeta Tierra, y ese es un corte transversal. Puedes ver que cada elemento que yo narro en el libro, ¿no? La madera, el oro, el petróleo, están muy ubicados en el interior de la Tierra, ¿no? O sea, los árboles, sus raíces en la Tierra, el oro está, ¿no? A 500 metros, 400 metros de profundidad, el petróleo está más abajo, ¿no? Pero hay uno tercero que tiene que ver con el interior de las personas. ¿No? Sus luchas. Así es, ¿no? Porque hay una idea que yo intento desarrollar en el libro que tiene que ver con que los conflictos sociales, ¿no? Los verdaderos conflictos sociales y ambientales, no ocurren primero en las calles, ¿no? En un plano más interno, ¿no? Es el momento en el que tú, que por ejemplo puede ser un líder indígena, un campesino, ¿no? Un agricultor, que trabaja la tierra durante años y de pronto sientes vulnerados tus derechos. Y decides, ¿no? hacer Y hay algo dentro tuyo que se fractura y se rompe, ¿no? y que te impulsa a tomar acción, ¿no? Entonces, son esos niveles los que yo intenté trabajar en el libro, ¿no? Bueno, para contextualizar, para quienes nos están viendo, el libro trae 3 historias que están tituladas como Oro, Madera, Oro y Petróleo, y que cuentan los conflictos, 3 casos específicos de conflictos que ha habido alrededor de la explotación maderera, de la explotación del oro y del petróleo, ¿no? Estas 3 historias han sido previamente escritas en un contexto más periodístico, luego las has reunido en este libro. ¿Ese ha sido el proceso? Sí, yo más o menos entre los años 2012 y 2018, ¿no? Yo comencé a publicar una serie de textos y de crónicas de largo aliento, o sea, crónicas que me tomaban pues 5 meses, 6 meses de trabajo.
relacionadas a estos conflictos, ¿no? Yo viajé mucho por el país escribiendo sobre hombres y mujeres indígenas que se enfrentan a poderes mayores que ellos para defender aquello que consideran su casa o su hogar, ¿no? Entonces, más o menos, sobre finales de 2015, yo tomé la decisión de reunir esos textos con un libro, con ese título, ¿no? Pero entre el 2016, 2017 y 2018, yo comencé a pensar un poco el concepto del libro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿No? Entonces, una de las ideas alrededor de la cual gravitaba el libro, el concepto del libro, tenía que ver con responder una pregunta, que es ¿qué somos capaces de hacer, ¿no? Las personas, los ciudadanos y la sociedad, qué somos capaces de sacrificar, ¿no? En nombre de aquello que llamamos progreso, ¿no? O sea, tú y yo tenemos tal vez diferentes maneras de pensar el progreso, ¿no? Un agricultor de Cajamarca tiene una manera también diferente de pensar el progreso, un indígena guajún en la selva también. ¿Qué pasa cuando esas visiones, esas diferentes maneras de pensar el desarrollo y el progreso se encuentran y chocan entre sí, ¿no? Entonces, una tesis de libro es que es ahí, en ese choque, donde ocurren los conflictos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, lo que yo hice bajo esa idea fue expandir las historias, ¿no? Entonces, comencé a pensar ya, ¿cuáles son las historias que tocan de manera más cercana a esa idea, ¿no? Entonces, comencé a pensar y decidí quedarme solamente con 3, que cuentan al mismo tiempo la historia de la fundación de nuestro país, ¿no? El oro responde más a la época de la conquista, la madera al siglo XIX, XX, la revolución industrial, y luego el petróleo, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, ¿no? Entonces, me parecía que había un orden cronológico y que con solamente esas 3 historias el lector iba a poder comprender digamos, las ideas que yo quería comunicar en el libro, ¿no? Bueno, estas historias, la primera de Madera es sobre el asesinato de este líder, ¿no? Edwin Chota, por parte de los madereros ilegales, las mafias, ¿no es cierto? La otra historia del oro es sobre Máxima Chaupe. Máxima Acuña de Chaupe y su enfrentamiento con la poderosa minera Yanacocha, ¿no? Y por último está el caso del derrame de petróleo que ha enfermado a una comunidad entera en Amazonas, la comunidad de ¿no? Aguajún, ¿no? Sí, así es. Bueno, y efectivamente, como tú mencionas, pues has elegido estas historias que de estos conflictos o enfrentamientos o tragedias, no sé cómo llamarlas, pero que son simbólicas, pero que hay muchas. Por ejemplo, en Arequipa tenemos nosotros un conflicto ya 10 años, Tía María, y muchas de las cosas que mencionas acá se repiten efectivamente, el esquema, el origen del conflicto, la estigmatización, la falta de empatía y de comprensión, esta separación, esta fractura que hay en el país, efectivamente. Y bueno, tú lo entiendes, lo pones en un libro, pero el Estado oficial parece que no lo entiende. ¿Cuál es tu percepción? Mi lectura es digamos, de por qué estos conflictos no se resuelven. Hay muchos factores alrededor, ¿no? Y delindan lo económico, lo político, pero creo que hay un factor que tiene que ver más con algo más humano, que responde a que es algo que precisamente lo vienen diciendo los líderes indígenas, los representantes, los actores políticos que representan en algún modo a las comunidades, a los grupos nativos, ¿no? Qué sé yo, y que ahora, que lo dijo la ministra Tony Alba, ¿no? Que lo han puesto en el titular, ¿no? Que no somos iguales. Que no valemos igual, ¿no? Que no valemos, esa es la palabra. Está bien que lo diga la ministra, pero no es algo nuevo, ¿no? Es algo que pasa esto, que cuando lo dice un actor político indígena, ¿no? Es rojo. No vale nada. Es rojo, es terruco, ¿no? Oye, quiere cambiar el modelo, ¿no? Está criticando el modelo, qué sé yo. Pero cuando dice la ministra, ¿no? Tony Alba, qué progresista, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que
cuando nos sentamos a dialogar con el otro, con mi interlocutor, lo considero inferior a mí, ¿no? De entrada ya pienso que su manera de pensar el progreso es equivocada y es errónea, ¿no? Primitiva. Así es. Mi manera de pensar el progreso, así es. Mi manera de pensar el progreso de manera occidental, ¿no? Es la correcta, es la que va a llevar al Perú no a ser un país de primer mundo, ¿no? Esa es una promesa que se viene pronunciando, no ahorita, sino de décadas y décadas atrás, ¿no? El Perú ha pasado por muchas etapas de bonanza económica, ¿no? Podemos mencionar algunas, bueno, y el salitre, el caucho, el petróleo, ¿no? Siempre la misma promesa. Ocurre lo mismo. Y ocurre lo mismo, ¿no? Quienes pierden la vida, quienes ven destruidas sus comunidades, sus hogares, son las personas que sobre todo habitan, digamos, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, ¿no? Eso no es algo que yo me estoy inventando, es simplemente revisar la historia del Perú, básicamente, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, hay otros factores, como te digo, pero hay algo más humano que tiene que ver con esta falta de empatía y de capacidad de escuchar al otro como alguien cuya opinión, cuya manera de ver el mundo también es válida, ¿no? Y que yo tengo que sentarme a escucharlo y también respetar eso, ¿no? Ese es el problema, creo yo. Y más allá de empatía solamente, también hay un tema de derechos. Por supuesto. Esto que decía la ministra, no todos valemos igual, efectivamente ya no es solo en escucharte, tratarte bien, no insultarte, sino respetar tus derechos mínimos. Por supuesto. Y realmente eso no pasa, ¿no? O sea, en tus viajes por el país hay gente que tiene menos derechos que otra. En algún momento el expresidente Alan García, ¿no? Difunto ahora, habló de ciudadanos de segunda categoría. Claro, lo que ¿no? dijo García fue, por ejemplo... Quiso decir lo contrario, sí, pero lo leímos, lo que realmente estaba diciendo. Está en la concepción de la gente, de alguna gente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Me acuerdo que en esa época, estamos hablando de años 2009, 2010 por ahí, que lo entrevistan en el contexto del conflicto del Baguazo, ¿no? Así es. Y él dice, oye, ¿y qué? O sea, porque ellos protestan, qué sé yo, se les va a dar, ¿no? Lo que ellos reclaman. ¿Qué se creen? Ciudadanos de primera clase, ¿no? Como si en su concepción hubieran clases de ciudadanos. Existen, hay clases, ¿no? Eso no lo pueden negar. Fácticamente hay. Obvio, sería algo estúpido decir que no existen, ¿no? Hay. Pero eso nos hace pensar también en que digamos, si en el pasado, si en siglos pasados se discutía la condición humana de los indígenas, ¿no? Porque recuerda que en la época de la conquista española, ¿no? Los conquistadores decían que los indios no tenían alma, ¿no? Que no eran creación de Dios, ¿no? Después, ¿no? Pasa el tiempo, en el siglo XIX, pues dicen los indios y los negros son subespecies humanas, ¿no? Esa discusión ya no existe, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero en el siglo XXI, los indígenas, los negros, los chinos, los cholos, todos, los blancos, todos se supone ante la ley son iguales. Pero en la práctica no es así, ¿no? No es así en la práctica, ¿no? Entonces, la discusión aquí ahora ya no es esa discusión teológica, antropológica, sino más bien es política, ¿no? ¿Son realmente los indígenas, las personas que viven en las comunidades nativas, en las zonas rurales, son personas que pueden ejercer sus derechos o que tienen derechos? O sea, ¿puedo yo decir que tengo derechos si no puedo ejercerlos? ¿No? Esa es una cosa importante para discutir y para debatir. Yo creo que ya estamos cerca del bicentenario y creo que de algún modo, no hablo solamente por lo que yo pueda escribir, ¿no? Pero creo que hay, por ejemplo, escritores y escritoras que están utilizando la literatura como un vehículo precisamente para discutir estas grandes cuestiones
que nos atraviesan como país, ¿no? Ujú, Eso, estamos ahorita en un festival de literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso mucho en Marco Avilés, ¿no? Que es otro periodista, escritor, que él aborda un poco en sus libros todo este tema de la sí, discriminación racial, ¿no? Y qué sé yo. Está Gabriel Wiener, por ejemplo, ¿no? Que desde su óptica más del movimiento LGTBI, el feminista. feminismo, ¿no? Está José Carlos Agüero, está Lurgio Gavilán, ¿no? Que, digamos, al igual que yo, somos... Están haciendo aportes muy importantes Así es, y desde la para literatura. reflexionar, ¿no? Efectivamente. Pero estará calando, por ejemplo, cuando tú has concebido elegir estas tres historias y el mensaje que querías dejar y Sí. que en el centro está la idea del progreso, ¿no es cierto? Como me mencionabas. ¿Cómo crees tú que a partir de estas lecturas tuyas y de los autores que has mencionado, la sociedad peruana podría comenzar a cambiar? O sea, ¿cuál es el camino? Te menciono, volviendo a ti, a María, es un conflicto que lleva 10 años. Entonces, por primera vez, un presidente de la República, cuando viene Martín Vizcarra a Arequipa, habla con los alcaldes de la zona y finalmente los entiende. Esa es mi percepción, ¿no? Finalmente entiende que tienen razones importantes, que no son caprichosas, o finalmente son sus razones, ¿no? Y le graban un audio donde dice, denme la salida. O sea, yo siento también que hay todo el Estado, todo el aparato del Estado está diseñado para institucionalizar esa desigualdad. Y ocurre pues que hay un grupo que simplemente no se le escucha, se descalifica y se acabó, ¿no? Y ni siquiera el presidente de la República puede hacer algo porque es inmediatamente tildado de violentista y tal, y ahora el conflicto está parado entre esas dos posiciones antagónicas. No quieren la inversión, entonces no les manden dinero porque quieren ser pobres, ¿no? O sea, su elección ha sido la pobreza, porque no quieren recibir esta inversión. Por lo tanto, no merecen que el Estado tampoco se ocupe de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, pero eso es una mentira, ¿no? En realidad lo que están diciendo es, o lo que ha intentado hacer el Estado durante todo este tiempo, el Estado peruano, ¿no? A lo largo de la historia, es imponer una manera de pensar el progreso, una manera occidental basada en la extracción de recursos naturales, ¿no? Para poder tener mucho más ganancias y el PBI esté en azul, ¿no? Y los economistas puedan jactarse de que el país está creciendo. Pero ¿quiénes son los que realmente se benefician con eso, ¿no? O sea, nosotros podemos ver claramente, solamente si agarramos, por ejemplo, esta cuestión de Odebrecht, ¿no? De Lavallato, qué sé yo, ¿no? Cuando ves los audios de Barata, ¿no? Y todo el club de la construcción. O sea, ¿quiénes son los que realmente tienen la sartén por el mango, ¿no? No son los políticos, ¿no? Son los grandes conglomerados empresariales, ¿no? Los Pero, políticos están a su servicio, en verdad. pero eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Entonces, yo creo que el asunto aquí es que, claro, frente a autoridades que por primera vez tal vez, ¿no? o por cálculo político, deciden escuchar a la otra parte y deciden, oye, no, tienes razón, ¿no? Esta empresa también ha cometido algunos ¿no? irregularidades, delitos ambientales, ¿no? Mejor lo paralizamos, ¿no? Ah, terruco, ¿no? Pero ¿desde dónde viene ese discurso, ¿no? Lo que pasa aquí también creo yo es que lo que te decía al principio, ¿no? Existe una idea preconcebida de que el progreso puede ser solamente de una manera, ¿no? Entonces cuando alguien critica eso, inmediatamente es estigmatizado, ¿no? Yo estudié en San Marcos, por ejemplo, la Universidad de San Marcos. Cuando un grupo de alumnos protesta porque subieron el precio de la comida, ¿no? del comedor, terruco. Terrucos. O dices, sanmarquino, terruco, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Pero ese discurso viene de un sector de gente que ejerce el poder, que tiene poder, para, digamos, minimizar, invalidar esas otras maneras de pensar el país, ¿no? Entonces yo creo que es una lucha, es como una guerra, es como un conflicto y a veces que es invisible, a veces que está ahí, ¿no? Yo creo que
el poder más eficaz es aquel que te hace pensar a ti que eso que él te está vendiendo es natural, que siempre ha sido así, ¿no? Pero cuando alguien intenta como analizarlo, deconstruirlo, pensarlo, criticarlo, te vuelves el enemigo público, ¿no? Y eso va a pasar. Entonces yo creo que el periodismo es una herramienta precisamente para deconstruir esas verdades que el poder nos quiere vender, ¿no? Nos quiere hacer pasar por cosas que siempre han sido así o por cosas naturales, ¿no? Bueno, y por último, ¿cómo los ciudadanos, especialmente los que no estamos en Lima, Sí. cómo ves tú que son válidas o no sus peleas para ir cambiando precisamente esto? Porque, como te decía al inicio de la entrevista, nosotros sí sentimos una gran desigualdad respecto a oportunidades, acceder a conversar con el poder, por ejemplo, ¿no? Incluso solo conversar o solo hacerles llegar un mensaje desde el interior. Estamos en Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú, pero está a una gran distancia de Lima. Imagínate, bueno, de hecho tú lo has visto, las comunidades que has visitado, o sea, la distancia no es de 1000 o 2000 kilómetros, el ancho del país, la distancia es de millones de kilómetros en todo sentido, ¿no? Por supuesto. Yo creo que tal vez lo que voy a decir es un poco como romántico, pero yo creo que todo periodista tiene la ilusión de que el trabajo que hace tenga un impacto sobre la gente, ¿no? Tú no puedes medir ese impacto, pero tienes esa ilusión, ¿no? De que algo cambie en la sociedad en que vivimos. Entonces yo creo que nuestro trabajo como reporteros puede ayudar un poco a cerrar esa brecha, ¿no? Ahora mismo, como te digo, creo que cada vez más hay voces, ¿no? Que no solamente se limitan a Lima, ¿no? Yo mismo, o sea, yo nací en Lima, crecí en Lima, pero yo no pertenezco a una élite cultural ni nada. Yo crecí, viví casi toda mi vida en un barrio del Cono Norte, en San Martín de Porres, ¿no? Marco igual, o sea, todos esos escritores que te mencioné antes vienen de otro lugar, ¿no? Y yo creo que también hay, o al menos en mis viajes por el Perú conozco como a jóvenes reporteros un poco más jóvenes que yo, ¿no? Y que están escribiendo sobre sus comunidades, están escribiendo sobre su realidad. Y eso a mí me entusiasma mucho. Yo creo que en unos pocos años vamos a ver cómo otras voces desde el periodismo, desde la literatura, se van a comenzar a levantar y van a comenzar a decir lo que tengan que decir, ¿no? Y eso va a cerrar una brecha, ¿no? Va a cambiar algo en el mapa de los actores políticos, sociales, ¿no? Entonces creo que, no sé, quiero pensar que el periodismo puede ayudar un poco a eso. Esperemos que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Tu charla es? Es el día de hoy, viernes 8, a las 6 de la tarde, en el Instituto Peruano Británico, y voy a estar conversando sobre mi libro con el escritor mexicano Emiliano Monge. Perfecto, muy bien. Gracias, José. A ti, chao.